Hasta este momento hemos estado hablando acerca de la vida nueva en Cristo Jesús, que a partir de ese momento en que aceptamos a Cristo en nuestra vida, nos volvimos hijos de Dios. Y en la última lección que tuvimos el día de hoy, tuvimos la oportunidad de declarar la oración de aceptación. Puede ser que esto sea un secreto para otros, pero sin importar si el día de hoy aceptaste por primera vez a Cristo o volviste a hacer la aceptación, si tú tienes alguna duda acerca de tu salvación, que a partir de este momento no haya duda acerca de ello. Si tú realmente has aceptado a Cristo como el Cristo de tu vida, aunque haya sido algún tiempo atrás o el día de hoy, a través de la gracia que Dios te ha dado de poder confiar en Cristo solamente, es que experimentas la salvación. Y nadie puede quitarte esa salvación, ni siquiera Satanás. ¿Por qué? Porque quien llama a sus hijos es Dios y nadie puede arrebatarlos de su mano. Por eso es que es importante que tengas certeza de tu salvación, que tengas confianza en tu nueva identidad en Cristo Jesús, que te ha hecho hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos queda hacer en esta vida? Dios nos ha dado vida a través de su Hijo, Cristo Jesús. Dios nos da vida a través de la obra del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Por eso es que cuando nosotros decimos, ¿dónde está Dios? No decimos, no, Dios está en el cielo, porque sabemos que Dios está dentro de nosotros, a donde quiera que vamos. Dios está guiando cada uno de nuestros pasos. En esta vida que consiste en seguir la guía de Dios paso a paso, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos ver que nuestra vida ya no debe estar esclavizada al pecado. No se trata de vivir bajo la influencia de Satanás. Dios nos ha bendecido para disfrutar una vida que disfruta de Emmanuel. Lo único que nos queda hacer es disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Lo que nos queda por hacer es recibir respuestas reales en nuestra vida de parte de Dios. Respuestas continuas en nuestra vida. ¿Por qué es que Dios ha permitido que sigamos viviendo en este mundo, cuando bien podría llamarnos a nuestra verdadera morada, que es el cielo? Pero si Dios ha permitido que continuemos viviendo en este mundo, es porque Dios tiene un plan para nosotros que poseemos el Evangelio. Dios dice, la mies es mucha en el campo. Hay muchas almas que están desesperadas por encontrarse con Cristo, la respuesta para sus vidas, pero no hay suficientes obreros. El deseo de Dios está para hallar a estas personas, aquellas personas que proclamen el Evangelio, aquellas personas que han concluido su vida en el Evangelio, quienes creen y se aferran que Jesucristo es la única respuesta de sus vidas, para que esa misma respuesta en el Evangelio sea proclamada en el mundo. Este es el deseo de Dios. Esa es la razón por la cual todavía estamos en este mundo. Cuando nosotros vayamos a nuestra morada eterna en la presencia de nuestro Señor, cuando muramos, será el momento en que para Dios no va a haber razón para que continuemos estando en esta tierra. De lo contrario, Dios tiene un plan para nuestra vida. Hay una razón de Dios, hay un propósito de Dios. Yo quiero que se aferren firmemente al título de esta lección, que es proclamen a Cristo con denuedo. Proclamen con una convicción plena de que Jesús es la respuesta, que Él es el Cristo, que Él es la respuesta para cualquier persona. Y eso empieza conmigo, eso empieza en mi vida propia. Yo oro para que cada uno de ustedes tenga esta bendición y que no tengan temor de proclamar a Cristo a los demás. Cuando ustedes estén a solas, cuando estén enfrentando los problemas de la vida, que puedan con denuedo proclamar la respuesta de Dios en Cristo. Esta es la respuesta que jamás podrás obtener por ti mismo, aunque poseas todas las riquezas del mundo. Jesucristo es esa respuesta preciosa que nada ni nadie en este mundo nos puede dar. Mucho menos aquellas personas que están bajo la influencia de Satanás. Ni una de esas personas nos puede dar la respuesta que hemos recibido en Cristo Jesús. Por eso es que es una gran bendición la que hemos recibido de llegar a conocer a Cristo. La pregunta es, ¿por qué debemos proclamar con denuedo a Cristo y por qué podemos hacerlo? Que no solamente sepan la razón, sino que realmente crean en esto. Hagamos esto de manera personal. Digamos, ¿por qué yo puedo proclamar a Cristo con denuedo a las demás personas? La siguiente pregunta sería, ¿por qué puedes tú proclamar con denuedo a Cristo en la vida de otras personas? ¿O podemos proclamar a Cristo con denuedo
porque fuera de Cristo no hay respuesta para la vida del hombre, porque solamente en Cristo se encuentra la verdadera vida, porque solamente en Jesucristo nosotros podemos revivir. ¿Cuándo recibimos esta bendición? En el momento en que aceptamos a Cristo. No olvidemos esto. Tú posees esto y lo seguirás poseyendo mientras avanzas hacia el futuro. Mientras atraviesas los problemas, mientras atraviesas debilidades, Dios nunca cambiará. La condición de Dios para recibir salvación nunca cambiará. Dios es el mismo ayer, hoy y el mañana. Es por eso que podemos poner toda nuestra confianza en Él. Por eso es que Cristo es la única persona que se merece nuestra esperanza. No pongas tu esperanza en las cosas que finalmente desaparecerán. No pongas tu confianza en aquellas cosas que al final van a tener una caducación. Pon tu esperanza en aquel que puede sostener tu vida. Pon tu esperanza en aquel que te dio la salvación, en aquel que te dio esta nueva identidad como hijo de Dios. Y si todos nosotros somos aquellas personas que poseen esta bendición, incluso en nuestras debilidades, incluso en nuestras deficiencias, Dios obrará. Y no solamente eso, debemos comprender que Dios obra de acuerdo a sus promesas, de acuerdo a su pacto. Si por alguna razón hay algo que nos hace pensar que carecemos de algo, tenemos la respuesta para eso. Dios está conmigo. Dios tiene el control de mi vida. Para Dios ni una cosa es problema. Esta es la vida nueva que hemos recibido en Cristo. Esta es la vida preciosa que hemos recibido en Cristo. Pero no todas las personas disfrutan de esta respuesta. Seguramente van a haber personas en sus vidas que ustedes saben. Es importante que nosotros prestemos atención a nuestro alrededor, a nuestro campo. Si empezamos a prestar atención a nuestro campo, esta experiencia va a poder abrir nuestros ojos. Debemos ver qué clase de vida viven las personas que están lejos de Cristo. Por supuesto que ustedes pueden decir y pensar, finalmente todos tenemos sufrimientos, pero realmente presten atención a las personas que de igual manera tienen algún tipo de sufrimiento, pero no tienen a Cristo. El sufrimiento de ellos es diferente. Ellos no tienen otra alternativa más que estar centrados en sí mismos y tratar de resolver su vida con su propio esfuerzo. Y aunque reciban respuestas temporales, ellos no tienen otra alternativa más que al final fracasar. Y mientras viven su vida, están constantemente deambulando, perdidos, sin rumbo, buscando una y otra respuesta. Oh, esto no me funcionó, necesito tratar algo más. No me esforcé lo suficiente, tengo que esforzarme más. Y es un ciclo final que no trae respuesta. Últimamente, ¿quién tiene bajo su control esta vida que no tiene respuestas continuas? Lastimosamente, debemos reconocer que estas personas no tienen otra alternativa más que vivir de esta manera. En la otra mano, ustedes pueden pensar y decir, bueno, hay personas que no tienen a Cristo, pero pareciera que están viviendo una vida buena. Por eso es que una vez más, no sean engañados por las apariencias físicas. Si ustedes realmente supieran los detalles de las vidas de esas personas, si ustedes supieran los antecedentes de estas personas, van a poder darse cuenta de que estas personas están enfrentando la realidad de aquellos que están separados de Dios. Ellos están sufriendo mentalmente. Ellos, debido a su sufrimiento mental, desarrollan enfermedades físicas y eventualmente estas personas van a morir. ¿Cuál creen ustedes que va a ser su destino? Todo lo que ellos posean últimamente no los salvará. Y lo que va a suceder es que su sufrimiento va a empeorar más y más. Por eso es que van a estar buscando una vida en busca de placer. Van a estar tratando de vivir una vida en la cual van a estar satisfaciendo su carne. Van a tratar de usar drogas o cualquier otra cosa para tratar de aliviar su sufrimiento. De cualquier manera, ellos van a estar buscando cualquier cosa para satisfacer sus vidas, excepto a Cristo. Es algo importante que ustedes de manera especial puedan ver la reacción de estas personas cuando les hablan acerca de Cristo. Las personas van a decir, no necesito, estoy bien, no necesito eso. Yo estoy bien así como estoy viviendo. No, eso es solo para ti, no quiero escucharlo. O algunas veces van a pretender prestarte atención, pero al final en sus corazones no aceptan a Cristo. Este es el estado espiritual del mundo que está separado de Dios. Ellos no tienen otra alternativa más que buscar respuestas.
pero nunca van a hallar esa respuesta. Aquella respuesta completa, plena, nunca la van a hallar. Pero, ¿qué acerca de nosotros? Nosotros ya sabemos acerca de la respuesta. Nosotros poseemos a Cristo. Ahora, ¿qué consideran ustedes que Dios desea para nosotros? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cuál consideran ustedes que es el deseo de Dios para las personas que están perdidas en el campo? Él quiere hacer con esas personas lo mismo que hizo contigo, que al escuchar el mensaje del Evangelio a través de la gracia de Dios, en el horario perfecto de Dios, el deseo de Dios es que estas personas lleguen a creer en Jesucristo y que a través de esta fe puedan recibir vida eterna. Este es el deseo de Dios. Y esto es importante que no lo veamos como una carga. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano vive su vida, por lo regular, las cosas que tiene que hacer son una carga. Aunque nosotros tengamos agradecimiento a Dios, muchas veces el hacer el deseo de Dios se vuelve una carga. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia de nuestra naturaleza. Naturalmente actuamos de esta manera con lo que Dios quiere que hagamos. Pero quiero recordarles que el evangelismo Dios nos lo ha dado, no para que sea una carga. El evangelismo no es algo para que tú estés preocupado o ansioso. No es algo para que tú estés estresado. El evangelismo Dios te lo ha dado como una bendición que puedes disfrutar. ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿En qué consiste el evangelismo o qué es el evangelismo? Es la bendición de Dios. Es una bendición de Dios, pero también es un privilegio que no cualquier persona puede tener. No cualquier persona puede ir al campo y evangelizar. Puede venir un incrédulo y llevar un material de evangelismo y solamente leérselo a una persona, pero esa persona no va a poder pararse como discípulo de Cristo, como testigo del poder del evangelio. ¿Qué significa que seamos testigos? Significa que hemos escuchado el evangelio, pero también que hemos visto el evangelio trabajar en nuestra vida. Y tenemos las evidencias en nuestras vidas que podemos compartir con las personas. Podemos decir a las personas, ¿sabes qué? Yo atravesé exactamente lo que tú estás viviendo y yo encontré la respuesta para mi vida en Cristo. Yo sé que tú tienes esas preguntas, yo sé que tú tienes estas dudas. Déjame explicarte a Cristo. Déjame no solamente explicarte, pero déjame enseñarte cómo es que Cristo se volvió algo real en mi vida. Ese es un testigo. Y Dios está buscando a testigos. En los testigos es que el interés de Dios está. Dios está buscando a aquella persona que ha llegado a la conclusión en el evangelio de su vida. De tal manera que esta persona está dispuesta a entregar su vida por completo. Y nadie, a decir verdad, está dispuesto a entregar su vida por completo. Ni siquiera para los objetivos grandes que se puede plantear el hombre en este mundo. Nadie está dispuesto a entregar su vida por completo. ¿Quién es aquella persona que puede entregar su vida por completo? Aquella persona que ha llegado a una conclusión completa en Cristo. ¿Y quién recibe este privilegio de proclamar el evangelio? Solamente aquellos que han recibido la salvación por fe. Hay gente que no cree en Dios, que conoce la Biblia muy bien, pero no aceptan a Cristo. Ellos pueden enseñar la Biblia muy bien, de acuerdo a lo que está escrito, y ellos pueden testificar acerca de lo que han escuchado en la vida de otros creyentes cristianos, pero no pueden pararse como aquellas personas que complacen a Dios. No pueden pararse delante de las personas como testigos de Dios. Últimamente, ¿quién está trabajando en este tipo de personas? Es Satanás. Satanás no restaura a las personas. El poder de Satanás no restaura a las personas. El poder de Satanás no salva a las personas. ¿Qué privilegio hemos recibido nosotros de parte de Dios a través del evangelismo? El privilegio que hemos recibido es poder pelear la batalla espiritual y vencer la obra de Satanás a través del evangelio. En una batalla espiritual, no solamente tratando de esforzarme para vencer mis problemas, pero realmente entrar en esa batalla espiritual en contra de Satanás. Esa es la bendición que nosotros hemos recibido de Dios y experimentamos cuando proclamamos el evangelio. Y no solamente eso, los grandes milagros que vemos registrados en el texto bíblico. ¿Qué clase de personas recibieron este tipo de experiencias? Este tipo de milagros fueron dados de parte de Dios a aquellas personas que pudieron entregar su vida por completo para el evangelio. Sí, podemos orar, Dios responde a nuestras oraciones,
Pero las respuestas más grandes que Dios quiere darnos es aquellas oraciones, aquellos temas de oraciones que complacen el deseo de Dios. Es orar aferrándonos a lo que Dios desea en su corazón. Es orando con lo que Dios nos muestra que es su gran deseo para esta época. Cuando nosotros oramos aferrándonos al gran deseo de Dios, que es salvar las almas, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y ahora oramos aferrados a este deseo, entonces tú serás esa persona que Dios quiere usar, que Dios quiere agradar. Y serás ese obrero que Dios usará para salvar el campo. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Esa es la perspectiva de Dios. ¿Quién quiere hacer lo que yo deseo? Dice Dios. ¿A quién voy a enviar? Dice Dios. Para salvar a aquellos que están perdidos. Dios está esperando por aquella persona que dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y cuando eso suceda, cuando haya necesidad de enfrentar la muerte, ¿qué va a pasar? Ellos van a tener victoria sobre la muerte. Dios restauró la nación de Israel. Dios levantó y restauró el templo. Estas bendiciones tan sorprendentes son dadas a este tipo de personas. Yo oro para que cada uno de nosotros podamos decir esto: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo oro para que ustedes lleguen a ser esos evangelistas grandes de Dios. Una vez más, lo que hemos recibido de parte de Dios es una misión. Sí, es cierto, es el gran mandamiento de Dios, uno de los mandamientos más grandes que Dios nos ha dado, pero no nos ha dado este mandamiento para estar sufriendo mientras tratamos de cumplirlo. Yo quisiera, amados hermanos y hermanas, que en este momento graben estas palabras en su corazón y que siempre se recuerden a sí mismos acerca de esto. El evangelismo no es algo que yo hago. ¿Cómo dices eso? Si yo tengo que salir y compartir. Sí, es cierto, pero el evangelismo no es algo que tú haces. ¿Quién es aquel que salva a las almas? Es solamente Dios, solamente a través de Cristo. No soy yo el que lleva a cabo el evangelismo. El evangelismo es algo que toma lugar en mi vida. El evangelismo es algo que de manera natural sucede, que de manera natural toma lugar en mi vida mientras yo disfruto de Emmanuel en mi vida. Yo oro para que cada uno de nosotros podamos llegar a experimentar esa clase de evangelismo. Sí, es cierto, podemos tratar de ser diligentes y evangelizar con nuestra propia fuerza, pero esa clase de evangelismo tarde o temprano encontrará una limitación. Yo oro para que cada uno de ustedes oren de esta manera. Dios, permíteme ver el evangelismo que toma lugar mientras yo disfruto de Cristo en mi vida. Para que nosotros podamos disfrutar de esta bendición, hay algo que no debemos olvidar. ¿Cuál es el problema que enfrenta el mundo? ¿Cuál es el problema que enfrento yo? ¿Cuál es el problema más grande que debe ser resuelto? Es el problema del pecado original. El pecado original sucedió en Génesis capítulo 3. El pecado original trajo separación del hombre con Dios, trajo pecado a la vida del hombre y trajo la influencia de Satanás. Y puede ser que también tenga la necesidad de visitar a algún doctor en algún momento. Lo interesante es que no la gran mayoría de personas puede reconocer qué es lo que deben hacer para resolver los problemas que enfrentan. Yo, por ejemplo, no podría hacer lo que hace hermana Emily. Yo no podría insertar las agujas en cualquier parte del cuerpo. Y yo tampoco podría decirles cómo hacerlo, a pesar de que intente usar los mismos métodos y las mismas herramientas. ¿Quién es aquella persona que Dios puede usar para salvar y para sanar a las personas? Dios usa a aquellas personas que saben cuál es el verdadero problema y cuál es la verdadera solución. Si tú no conoces estas dos cosas, puedes dar lo mejor de ti para ayudar a las personas, pero intimadamente no vas a poder darles la respuesta. Podrás tratar una y otra cosa para ayudar a las personas, pero al final eso fracasará. Por eso es que debemos estar conscientes de esto siempre. ¿Cuál es el verdadero problema del mundo y cuál es el verdadero problema en mi vida? Es el problema de la separación, el problema del pecado y el problema de Satanás. ¿Y cuál es la única solución para estos problemas? Estos problemas se pueden solucionar solamente a través de los tres oficios de Cristo. Es solamente a través de Cristo, que es nuestro verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey. Es solamente a través de Cristo que podemos resolver nuestro problema de separación. Él es el camino. Es a través de Cristo que recibimos perdón de todos nuestros pecados, que
que recibimos libertad de la maldición del pecado. Y es a través de Cristo que podemos vencer la obra de Satanás, porque Él es el Rey verdadero que vino a aplastarle la cabeza a Satanás. Él nos ha dado esa victoria sobre Satanás. Este es el mensaje que nosotros debemos vivir. Este es el mensaje que debemos transmitir a aquellas personas que están muertas en el campo. Este es el núcleo del mensaje del Evangelio. Sin esto, lo que yo pueda decirle a la persona no importa, no sirve de nada. Sin esto, puedo tratar de dar material a las personas, pero va a ser en vano. ¿Qué es lo que las personas deben ser capaces de ver y qué es aquello que deben recibir? Ellos deben ver claramente cuál es el verdadero problema y cuál es la verdadera solución. Esa es la razón por la cual poseer el Evangelio es la bendición más grande y es el privilegio más grande. Debemos darnos cuenta de que somos una minoría comparado a la población mundial. Deben ustedes ser capaces de ver que son una minoría en esta gran nación. Hay muchas personas que necesitan este Evangelio. Si este es el caso y si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de proclamar este Evangelio, entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es dedicar nuestra vida a disfrutar del Evangelio. Podemos tratar de engañar a las personas, pero a Dios no podemos engañar. Tampoco podemos engañar a Satanás. Cuando nosotros vamos y abordamos a las personas con el Evangelio, Dios sabe si creemos en esa palabra o no. Si creemos firmemente en esa palabra o estamos dudando. Si realmente estamos siguiendo esa palabra o no. ¿Qué creen que sucede con esas personas que están constantemente dudando del poder del Evangelio y no tienen certeza, no tienen seguridad de su salvación? Satanás sabe qué usar para hacer temblar a esas personas. Por eso es que para poder salvar al campo, ¿qué es lo más importante para nosotros? Disfrutar del Evangelio en mi vida personal. No siendo egocéntrico. No se trata tampoco de ignorar a las personas afuera, pero es saber que si Dios va a obrar en mí, yo debo conocer a Cristo. Para que yo tenga el poder espiritual para salvar a otros, yo necesito disfrutar de Cristo personalmente. Por eso es que dedica tu vida a disfrutar de Cristo. Dedica tu vida a recibir la palabra de Dios. Dedica tu vida a la oración que tiene como contenido la meditación en el Evangelio. Ese es el verdadero inicio del verdadero evangelismo. Ese es parte del proceso del evangelismo. Más que estar pensando en la acción física de salir a evangelizar, aferrémonos a nuestra identidad. Yo soy el evangelista de Dios. Todo lo que yo hago es para el propósito de Dios. Entonces, el evangelismo ya no será una carga. En vez de que sea una carga, va a ser un gozo cada vez más y más. Hagamos una conclusión. ¿Cuál es la vida del incrédulo? Para aquellos de ustedes que vienen de familias incrédulas, puede ser que entiendan esto con mayor claridad, porque ustedes vivieron esa vida. Pero en el caso de nosotros, que tal vez nacimos en una familia cristiana, tal vez podamos entender esto con menor claridad. Pero todos podemos llegar a tener un entendimiento profundo cuando prestamos atención al campo, cuando prestamos atención a la vida de aquellas personas que están a nuestro alrededor, que no creen en Cristo. ¿Qué es lo que le da fuerza al incrédulo? Es el estar centrados en sí mismos, es estar centrados en el materialismo y en la realidad física, y es estar centrados en un éxito que aparentemente va a traer beneficio personal. De tal manera que cuando persiguen estas cosas, les deja de importar las personas a su alrededor. Si ellos tienen la oportunidad de pisotear a alguien para beneficiarse a sí mismos, lo harán. Vean a las naciones poderosas del mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Guerras, asesinatos, los índices de criminalidad están por los cielos, las drogas están siendo traficadas alrededor del mundo. A ellos no les importa el bienestar de las personas, lo que a ellos les interesa es el dinero para beneficiarse. Ellos solamente se preocupan por su vida personal y algunas veces se preocupan un poquito por su familia extendida. Pero ¿cuál es el resultado de esto que persiguen? Últimamente, todas estas personas enfrentarán la muerte. No solamente las personas que están siendo asesinadas, sino las personas que están asesinando, un día perecerán. Están padeciendo no solamente las personas que están siendo arruinadas en su vida, sino aquellas personas que están arruinando sus vidas, últimamente van a perecer. Este es el estado y esto es lo que les espera a los poderosos, a las grandes naciones de este mundo. Ellos no tienen una respuesta. ¿Por qué es que estas grandes naciones se levantan y después terminan destruidas? Desafortunadamente es porque las iglesias también están
desmoronadas por dentro. Es porque aquellas personas que han recibido la respuesta para el mundo, en lugar de estarlo disfrutando en sus vidas, están dejándolo ir. Y como resultado, las personas no están recibiendo el Evangelio. Y si las personas no reciben el Evangelio, ¿qué es lo que va a suceder con estas personas? Lo que va a suceder en la vida de las personas es el deseo de Satanás. Satanás es un mentiroso, él es un asesino, él es un ladrón. La mentira es su lengua madre. Ese es Satanás. Y esto es lo que influencia la vida de los incrédulos. Pero nosotros que hemos recibido la salvación, ya no tenemos por qué vivir de esa manera. No solamente ya no tenemos por qué vivir esa vida, sino hemos recibido la respuesta que nos saca de esa vida. Hemos sido salvados de ese tipo de vida. ¿Qué es lo que nos queda hacer y qué es lo que nos cuesta hacer? Es seguir esas cosas que han sido grabadas en nosotros bajo la influencia del mundo, que mientras vivimos nuestra vida, vivimos como incrédulos. Aunque hayas nacido en una familia cristiana, debes reconocer que naciste como incrédulo, que los problemas espirituales tú también los heredaste. Esas cosas que todavía están en nuestro interior entran en conflicto con el deseo de Dios. Esa es la razón por la cual Dios nos ha dado la promesa de la guía del Espíritu Santo, que mientras vivimos nuestra vida, podemos ser transformados continuamente por la palabra de Dios a través de la oración. Y por eso es que Dios nos dice que hagamos estas cosas. El deseo de Dios es que le entreguemos a Dios todas nuestras ansiedades y preocupaciones, que te niegues a ti mismo completamente ante Dios. El deseo de Dios es que te deshagas de esas motivaciones personales que tienes, motivaciones escondidas que tienes. Y para esto es que estamos en un proceso. Es un proceso que va a tomar lugar por el resto de nuestra vida. Por eso es que debemos experimentar cambio continuamente. Y aunque sea el mismo mensaje, que a medida que pase el tiempo, nuestro entendimiento sea un entendimiento cada vez más grande y que nuestra acción de gracias sea una acción de gracias cada vez más grande. ¿Cuál es la vida que debemos vivir ahora? Debemos ser guiados en todas las cosas, inclusive las cosas pequeñas de nuestra vida, deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Puedes pensar, esto es algo pequeño, es un aspecto pequeño en mi vida, no necesito orar por eso. Puede ser que esta tu manera de pensar te lleve un día a pensar de la misma manera con respecto a las cosas grandes, desde lo más pequeño como nuestro respirar, o algo más grande que dar un paso, sea guiado por el Espíritu Santo a través de Cristo, que sea guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser guiado por el Espíritu Santo cuando respiro? ¿Cómo puedo ser guiado por el Espíritu Santo mientras camino? Esto no significa que no hagas nada y que estés orando todo el tiempo. Significa poner a Cristo en el centro de tu vida, conectar todos los aspectos de tu vida a Cristo Jesús, que llegues a la conclusión de que el propósito de tu vida es proclamar a Cristo en la vida de las demás personas. La oración forma un papel importante también, pero ¿qué acerca del tiempo en que no estás a solas para sentarte y orar? Es por eso que para nosotros es importante estar concentrados. Es lo importante de vivir nuestra vida en esta vida nueva que Dios nos ha dado, en estar continuamente grabando la palabra de Dios, grabando el pacto de Dios en mi vida, estar grabando continuamente el evangelio en mi vida. Esta es la vida en la cual podemos recibir respuestas continuas. Y puede ser que no sea algo que esté tomando lugar en este momento, pero esa es la vida que tenemos derecho de vivir. ¿Por qué? Porque hemos recibido el evangelio. Que nosotros lleguemos a vivir esa vida en la cual todo lo relacionado a nosotros está relacionado al deseo de Dios, que es proclamar el evangelio. Eso es lo que está pasando en mi vida personal. Yo estoy creciendo en este caminar de fe y sé que voy a continuar creciendo. Y yo oro para que cada uno de ustedes pueda tener este inicio el día de hoy. ¿Cómo podemos iniciar? Es algo verdaderamente sencillo y es el título de la lección, de esta lección. Proclama a Cristo con denuedo en tu vida. Proclama que Cristo es la respuesta de Dios para tu vida, que la respuesta de Dios para tu vida es Jesucristo. Cuando te levantes, lo primero que debes hacer, ¿qué es? En lugar de seguir haciendo lo que haces ahora, antes de hacer cualquier cosa, inicia tu día confesando a Cristo en tu vida.
En el principio va a parecer que nada sucede, pero a medida que haces esto continuamente, verás la diferencia en tu vida. A medida que tú hagas esto de manera continua, verás la diferencia entre quién eres tú y el tú de hace 2 años y el tú de 2 años adelante. Vas a poder ver la diferencia entre tu yo presente y tu yo del pasado. Pero no solamente podrás ver la diferencia en tu propia vida, sino podrás ver la diferencia entre tu vida y tus contemporáneos. Vas a empezar a ver la diferencia. Yo espero que tomes esta resolución, esta determinación el día de hoy, no para el propósito de simplemente tomar una acción, sino que realmente sea una determinación para que entregues tu vida por completo a Cristo. Que sea una determinación para que puedas entregarlo todo a Cristo. Que sea una determinación para que puedas disfrutar de las respuestas que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Es por eso que yo personalmente hago esto todos los días. A través del día y en la noche antes de dormir. Yo confieso, Jesús, tú eres mi Cristo. Jesús, tú eres la respuesta para todos mis problemas. Yo espero que cada uno de ustedes tenga esta bendición. Y esta noche, antes de irse a dormir, que tomen ese momento para sembrar la semilla del Evangelio en sus corazones y que este sea el contenido de su oración. Yo espero que al hacer esta oración ustedes puedan tener una buena noche de descanso. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Padre Dios, te damos gracias por darnos la respuesta completa y suficiente en Cristo Jesús. Creemos firmemente que hemos recibido salvación por tu voluntad y por tu gracia. Y ahora te pedimos esto, ayúdanos a disfrutar de Cristo todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a disfrutar de Cristo las 24 horas del día. Haz esta obra en nuestras vidas a través de la obra de tu Espíritu Santo. Y mientras te damos nuestro culto y adoración, y mientras recibimos tu palabra, y mientras oramos aferrándonos al pacto que nos has dado en Cristo Jesús, Señor, que puedas abrir nuestros ojos espirituales, que puedas abrir nuestros corazones, que nos permitas llegar a la conclusión completa de la respuesta que hemos recibido, que no necesitamos absolutamente de nada más y que nadie más y nada más en este mundo puede ayudarnos, solamente Jesucristo. Oro para que tú nos des esta bendición para confesar a Cristo en la vida de cada uno de tus hijos aquí presentes, y que la primera cosa que hagamos el día de mañana al despertar, te pedimos que prepares nuestro estado espiritual para recibir esa palabra importante que quieres darnos. Padre, te damos gracias y te damos toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.